¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, en este espacio usted tiene la sartén por el mango. ¿Por qué razón? Bueno, porque usted tiene la posibilidad de preguntar. Usted le pregunta, usted formula las preguntas y Ricardo Alemán le responde. Acuérdese, son 10 preguntas, 10 respuestas, más o menos en promedio un minutito entre pregunta y respuesta. Vámonos a la primera, la está usted ya viendo ahí en su pantalla. Felipe R. Ramírez, sería de mucha utilidad que hablaran del voto útil para que pues entendamos cómo podemos vencer a López Obrador. Felipe, efectivamente ya empezamos a hacer ese ejercicio en nuestro canal de YouTube La Otra Opinión. Acuérdese, todos los días de lunes a viernes, 3 de la tarde. Y bueno, ya lo empezamos a hacer, hicimos un primer ejercicio con el voto útil en Nuevo León. En Nuevo León va a haber elecciones, además de la elección federal, va a haber elección de gobierno estatal, elección de Congreso local, etcétera. O sea, hay todo el paquete de elecciones. Si empezamos a hacer el ejercicio del voto útil, lo vamos a repetir en los 15 gobiernos estatales, lo vamos a hacer en la Ciudad de México y además, pues en algunos de los municipios más complejos. Vamos a tratar de hacerlo en el mayor número de elecciones posibles. No vamos a poder con todas, porque acuérdense que, bueno, simplemente las elecciones para diputados son, pues, una buena cantidad, no nos da tiempo. José Beltrán, la número 2. Ricardo, se aumentó de 6.6% a 15% la cuota patronal pensiones y se va a reducir un 25% las pensiones para el trabajador. Quepex me dice, mire, tengo conocimiento de que está todavía en análisis esta situación. No estoy seguro si ya fue una decisión aplicada, si ya se está aplicando. A reserva de que se confirme o que yo la confirme, bueno, simple y sencillamente lo que estamos viendo es un robo, ¿sí? Porque pues los patrones están aportando una mayor cantidad para la jubilación de sus empleados y resulta que al final no se está repercutiendo. A mí me parece que si esto ya se confirmó, es una tomada de pelo, es una patraña, porque se están robando nuestro dinero. Pero también le reitero, yo no estoy seguro, por lo menos yo, no estoy seguro que ya se esté aplicando. Yo me voy a comprometer a checarlo para darle una respuesta más puntual. Vámonos con la número 3, Ariel. La está viendo usted ahí en su pantalla. Ariel Bobadilla Ávila. ¿Qué le está pasando al Cacas? Ya enloqueció nombrando gobernadores. Esto es traición a México. Mire, Ariel, la verdad es que el señor López Obrador sigue siendo el mismo de siempre. ¿Sí? Acuérdese que muchos, desde hace mucho tiempo, dijimos muchas veces que López iba a hacer lo que hoy es. El problema es que muchos otros no nos creyeron. Yo tengo incluso parientes que me decían que era un exagerado, que no era cierto, que Andrés, que lo que pasa es que tú odias a Andrés, me decían. Y bueno, estamos viendo hoy, pues que no hay tal odio. Lo que hay, pues es simplemente la certeza de que López Obrador es un gobierno, es un presidente criminal, es el peor presidente que hemos tenido. López Obrador es el mayor peligro para México y para los mexicanos. Vámonos con la número 4, ya la tiene usted en la pantalla. Bully, ¿por qué no hacer bloques crítico? ¿Por qué no hacer bloque crítico barra de críticas? Serían más efectivas, más estratégicas. No hay ganas de cambiar las cosas. Bullet, hay que decir las cosas como son. Mire, es muy difícil que todos los críticos podamos reunirnos, digamos, en un solo bloque. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque todos tenemos una posición independiente y porque es muy complicado, es muy complejo articular esto que algunos han llamado los egos robustos. En el gremio periodístico, la mayoría de los críticos pues son hombres o personas o mujeres pues con un ego bastante considerable. Entonces todo el mundo cree que es el mejor y es muy difícil maniobrar con este tipo de grupos. Entonces a mí me parece que además
Hay personas a las que no le gusta cómo lo hace Broso, por ejemplo, y sí le gusta cómo lo hace, ¿quién otro le gusta? Ricardo Alemán, o no le gusta Ricardo Alemán, pero sí le gusta Broso, etcétera. Entonces, tenemos que dejar abierta la posibilidad para que cada quien esté con aquel que más le parezca que aporta para la crítica. Ese es mi punto de vista. Vámonos a la número 5. Gloria Tapia, mi pregunta es, ¿los partidos recomendables tienen candidatos igualmente recomendables? ¿O vamos a hacer lo mismo, cambiar malo por peor? Una gran pregunta, Gloria. Déjeme decirle que una garantía de 100% en cualquier político nadie la tiene. ¿Sí? O sea, yo le puedo hablar de lo que yo conozco. Y yo conozco a un porcentaje muy alto de los candidatos que van a estar a puestos de elección popular en el PRI, en el PAN y en el PRD. Entonces yo le puedo dar una garantía de lo que conozco. Tendría que ser una lista muy extensa, pero me parece que el tema no es ese. Me parece que el tema está en cómo tenemos que confiar en esas personas. O sea, nosotros le estamos confiando al ciudadano en esta crisis que estamos viviendo de credibilidad. Bueno, pues estamos confiando en los mexicanos que creemos que pueden ser los mejores. Pero tampoco tenemos ninguna garantía. ¿Por qué? Porque la política es como cualquier otra actividad humana, ¿sí? La condición humana prevalece siempre por sobre los principios, los compromisos y demás. Entonces, hay un riesgo siempre de que un grupo, un porcentaje de todos los que están siendo propuestos por el PAN, PRI o PRD, pues resulte que son traidores que van a cambiarse a Morena, etcétera. Siempre hay ese riesgo, pero es parte de los juegos democráticos. Vámonos a la que sigue, la número 6 es José Arreola. La está viendo usted en su pantalla, señor Alemán. Dígame, ¿cómo puede hacer fraude? Uy, hay muchísimas maneras de hacer fraude. Le voy a poner un ejemplo. Mire, cuando el gobierno y el presidente están regalando dinero, lo que están haciendo es comprando votos. Porque le regalan a la gente una dádiva, un programa social, y se lo van y se lo cobran con el voto. Y le dicen, si quieres seguir manteniendo esta dádiva o este programa social, tienes que votar por nosotros. Esa es una manera. Otra manera es tener el control de las casillas y modificar los resultados. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos días yo fui a vacunarme y llegué al último lugar antes de la vacuna y hubo un momento en que la persona que me recibe y que toma mis datos con la credencial de lector en mano se desapareció. Entonces yo me levanté y dije, oiga, ¿y dónde está la señorita? Se iban a meter a un cuartito de yo no sé para qué. Entonces, esa es otra manera en que toman los datos de la credencial de lector, suponiendo que con eso pueden hacer que la gente cambie su voto o ellos mismos utilizar esos datos para llevar votos a un partido político. Y así como esos hay muchos, ¿sí? Están comprando en las colonias populares, están yendo a regalar despensas, están haciendo todo lo posible. En los medios están metiendo spots tramposos. Por ejemplo, vea usted cómo algunos candidatos pues están haciendo trampa en sus propios mensajes, están mintiendo. ¿Sí? Morena dice en sus spots que dejó todo el dinero, las prerrogativas para comprar vacunas, lo cual es falso, no es cierto. Entonces, son muchas las maneras en que se puede hacer trampa, fraude. Vámonos a las 7, Frederick Germanic, señor Ricardo Alemán. ¿Dónde hay más delincuentes, en un reclusorio o en el partido Morena? Mire, yo creo que, francamente, más delincuentes en el partido Morena. Entiendo la pregunta como pues, juego de palabras, ¿no? Pero lo cierto es eso. O sea, mire, para pertenecer a Morena, para pertenecer a este partido en el poder, casi es un requisito ser tramposo, mentiroso y ladrón. ¿Sí? Dígame uno de los militantes de Morena que no sea tramposo, mentiroso y ladrón.
Digo, para no ponerles otros calificativos. Entonces, sí, yo sí creo que hay más delincuentes en Morena que en un reclusorio. Vámonos a la que sigue, la número 8, Danae Petrich. Dice, el mundo no tiene que reaccionar, los que tenemos que reaccionar somos los 100 millones de mexicanos que no votamos por el cacas. Tiene usted toda la razón. ¿Sí? Hay muchos candidatos a lo largo de la historia, candidatos a puestos de elección popular, presidentes y demás, que han planteado, a ver, señores, no preguntes qué haría un partido político por la democracia, por la libertad, por la justicia, por el empleo, etcétera. No, ¿qué harías tú, ciudadano, para cambiar las cosas? Y lo que nos queda como ciudadanos es elegir a los mejores, con el riesgo de que algunos de estos mejores, un porcentaje, pues resulten como las manzanas podridas. ¿No le parece? Vámonos a la número 9, Alicia Cárdenas. Guadalupe Loaesa, según muy preparada y culta, y fue a votar por un payaso ampón e ignorante. ¿Cómo? ¿Dónde quedó lo nice de esa dama? Alicia Cárdenas, tiene usted toda la razón. Yo lo comenté en su momento en nuestra transmisión de lunes a viernes. La señora Guadalupe Loaesa era una fanática de López Obrador. Pero déjame decirle también que esto de que es una señora muy culta y muy preparada y muy, pues muchas cosas es falso. Sí es una señora, pues que se codea con una clase social, pues alta, pero tampoco es esta señora culta y conocedora de la ciencia política o de la política como ella presume. La verdad es que es muy ignorante, es muy limitada en muchas cosas. Y está a la vista de todos, ¿sí? Escribió un artículo hace unos días diciendo que, bueno, pues se arrepiente, pues sí, se arrepiente de haber cometido una gravísima equivocación y una gravísima torpeza al votar por López Obrador. Aquí lo interesante es cuántos mexicanos han reconocido ese grave error. Sería interesante conocerlo, ¿no le parece? Vámonos a la 10, la Lidia Alcalá. Y la llamarada de petate del huachicol y las pipas exactamente. Esa es una gran pregunta, Lidia Alcalá. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hubo el problema de la carencia de gasolina justo al inicio del gobierno de López, López engañó a todos diciendo que no había gasolina porque estaban combatiendo el huachicol? Una mentira. No hubo gasolina porque no la compraron, porque son un gobierno de ineptos e imbéciles. Y luego salieron con la tontería de que iban a comprar pipas para evitar el uso de ductos, lo cual tampoco compraron. Fue una mentira. Fíjese cómo todo este gobierno se ha construido en un castillo de mentiras. Todas estas mentiras, todo este castillo de mentiras se va a desmoronar tarde o temprano. De hecho, ya se empezó a desmoronar. Y esto es lo que nos va a dar una ventaja a los ciudadanos frente a esta camarilla de ladrones, a esta pandilla de mafiosos que están en Morena y en el poder. Ya nos vamos, pregúntale Ricardo Alemán, te responde. En este espacio usted, acuérdese, tiene la sartén por el mango. Nos vemos la semana próxima. Adiós.